sobre una deuda que existe por un servicio de construcción. Demandamos en cobro de peso y obtuvimos una sentencia. Y el alcalde hizo caso omiso. ¿Cuántas notificaciones recibió Abel Martínez, el que se está quejando ahora, que él dice que es un abuso? Fuimos al ayuntamiento en distintas ocasiones. Ellos que dicen, por ejemplo, que si esto es una retaliación política, ¿qué tú le pudieras decir? Porque nada más no es mi sentencia, nada más no es mi caso. O sea, que usted quiere decir que hay varios casos más que va a correr el mismo curso. Amigos, bienvenidos a esta entrega, recibiendo a Mayovanex Peña, el abogado que embargó las cuentas del exalcalde de Santiago y aspirante a la presidencia Abel Martínez. Y él tiene importantes revelaciones que desea hacer a esta sociedad, porque hay muchas cosas que no se han explicado y sobre todo que se tiene una narrativa un poco dudosa de un incumplimiento que él pudo haber resuelto y que no lo hizo justamente en el tiempo debido. Bienvenido, Mayovanex. Saludos, José, saludos a todos y a todos los amigos y amables televidentes de este tan connotado espacio que sin duda alguna hace una contribución al fortalecimiento de la democracia. Y la verdad es que aprovecho la oportunidad para felicitarte por este espacio que se ha convertido en la tribuna de la democracia, donde cada quien puede expresar sus ideas libremente. Así es. Explícanos la sentencia, porque de repente estuvimos leyendo de que Abel Martínez se quejaba de que de forma injusta sus cuentas estaban embargadas y que desde septiembre del año 2024 no podía hacer el uso de sus fondos, de lo que tenía ahorrado y de su liquidez. ¿A qué obedece ese embargo de la cuenta? Y explícanos la sentencia en la que tú obtuviste ganancia de causa de una persona que trabajó para el Ayuntamiento de Santiago. Sí, ciertamente existe una sentencia que nosotros obtuvimos ganancia de causa, mediante la cual en ese momento nosotros interpusimos formalmente y siguiendo el debido proceso de ley lo que fue una demanda en cobro de peso sobre una deuda que existe en favor del señor Francisco Tomás Reyes Acevedo, por un servicio de construcción que él mismo realizó al ayuntamiento en distintas obras, como son los gaviones del monumento, entre otras, en el Ejido, realizaron unas cuantas obras, entre otras. ¿Qué tipo de obras, por ejemplo, él realizaba? ¿Construcciones de qué tipo? ¿Contenes? ¿Aceras? ¿Qué tipo de trabajo? Sí, contenes, y mayormente ahí es básicamente ahí esos gaviones. Es un sinnúmero de obras, una persona bastante conocida, es un maestro constructor muy reputado, una persona bien conocida porque ha hecho bastantes construcciones importantes en la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Y en qué tiempo él hizo ese trabajo? Ese trabajo fue básicamente en las gestiones 2010-2016. Estamos hablando que él realizó esas obras y básicamente es una deuda que proviene de esas gestiones y que nosotros, haciendo acopio, acogiéndonos al principio de continuidad del Estado, que es un principio constitucional que establece la ley y los distintos tratados internacionales, demandamos en cobro de peso y obtuvimos una sentencia en contra del exalcalde, en ese entonces la alcaldía, de Santiago. ¿Ese era Cerulle? No, cuando Cerulle fue que se realizó el trabajo. Ahora bien, a quien nosotros demandamos en ese momento por el principio de continuidad del Estado es al alcalde de ese entonces, quien lo era, el señor Abel Atahualpa Martínez Durán, así como también al Consejo de Regidores y a la propia alcaldía como institución. Nosotros tuvimos una sentencia que condenó al pago de unos 2.426.000 pesos, dicho pago. La sentencia no fue recurrida en apelación, por lo tanto adquirió lo que en derecho le llamamos la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ya es obligatorio el pago inmediatamente. Ahí lo que establece la ley 8611 sobre fondo público, que de paso fue el propio Abel Martínez quien la promulgó cuando era presidente de la Cámara de Diputados y es el mismo
que él incumple, los artículos 3 y 4 establecen de manera clara, precisa y concisa que una vez exista una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la misma deberá ser incluida en el presupuesto entrante del ayuntamiento. Los presupuestos se formulan todos los primeros de octubre de cada año. Sin embargo, nosotros, a sabiendas de que existe dicha ley, pensábamos que inmediatamente una sentencia así, el alcalde de ese entonces iba a incluir la deuda en el presupuesto. Nosotros nos cansamos de enviar una serie de notificaciones, de intimaciones, de advertencia y de acciones legales tendentes a intimar al alcalde a los fines de que cumpla con esa obligación que le confiere la ley. Sin embargo, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces nos vimos compelidos en la obligación de interponer una acción de amparo en cumplimiento de dichos artículos 3 y 4 de la ley 8611, y solicitar a la vez un astrente de 20,000 pesos diarios, el cual fue acogido en su totalidad, así como también se ordenó en la misma la inclusión de la deuda en el presupuesto. Pero aún así nosotros notificamos nuestra sentencia, que esto es una acción constitucional, nuestra sentencia, y el alcalde hizo caso omiso, en una desobediencia, en un incumplimiento, en una inejecución, en un desacato totalmente a la ley. Un funcionario público que aspira hasta la presidencia, ¿cómo pretende una persona que dirige el destino del país aspirar a la presidencia incumpliendo sentencias que son definitivas? Entonces, para que el público entienda y en lenguaje llano, ¿cuántas notificaciones recibió Abel Martínez, el que se está quejando ahora, que él dice que es un abuso? ¿Cuántas notificaciones recibió él para que él cumpliera esa sentencia? Alrededor de 5 a 6 notificaciones fueron recibidas con relación a que pague la deuda, intimaciones y acciones, pero fueron legalmente notificadas. Nosotros vimos unas declaraciones de él donde decía que es un abuso, que no le notificaron. Sin embargo, nosotros tenemos las evidencias, que son evidencias sólidas, y la constancia de que todas fueron notificadas y que él no recurrió la decisión por una decisión propia. Sin embargo, a raíz de que la decisión no fue recurrida, entonces nosotros lo que hicimos fue que realizamos el embargo retentivo alrededor de unas 8 o 9 instituciones bancarias por la suma de 22 millones 820 mil, que es el duplo que establece la ley, en razón de que la liquidación de astrente es por la suma de 11 millones 420 mil, y la ley establece que es por el duplo que se embarga. Pero aún así persistió la resistencia. Nosotros no fuimos al ayuntamiento en distintas ocasiones, nos apersonamos, pedimos cita para reunirnos con él. ¿Cuál era el trato? Ninguno, que nunca estaba ahí, que nunca estaba en el ayuntamiento. Sin embargo, recientemente, como ustedes han podido ver en los medios de comunicación, el señor Abel, el pasado 3 de octubre, que se celebró una audiencia de un levantamiento de embargo, que él está demandando de que le levanten el embargo, ya que sus cuentas están congeladas desde hace un año del embargo que nosotros le interpusimos. Él está solicitando que le levanten el embargo, y en el tiempo que Abel duró siendo alcalde, yo creo que yo tal vez en una ocasión lo vi, pues no decirte básicamente ninguna. Entonces, de repente, extrañamente, después de más de 6, 7 años, sin uno verlo, se aparece en el tribunal exigiendo que le levanten el embargo retentivo en virtud de que son deuda del ayuntamiento. Sin embargo, ahí quiero hacerte una aclaración. Esa parte para que el público pueda entender cómo el patrimonio de los servidores públicos, y atención a los que están ahora también, que están incumpliendo muchas sentencias, incluidas sentencias del Tribunal Constitucional, a lo que ustedes se exponen por no cumplir lo que establece la ley. A partir del año 2010, la República Dominicana adoptó
una reforma constitucional, lo que significó, lo que implicó un tránsito de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho. En esa reforma de esa Constitución, la República Dominicana, nosotros como ciudadanos, el pueblo en general, obtuvimos una gran conquista que fue el artículo 148 de la Constitución, el cual es de aplicación directa, que establece de manera clara y precisa que los funcionarios públicos comprometen su responsabilidad por acción u omisión, es decir, por hacer o por dejar de hacer. Eso en cuanto a la Constitución. Pero hay un arsenal más de leyes. Está la ley 176-07 sobre los municipios. El artículo 60, numeral 7, establece que el alcalde es el responsable de ejecutar el presupuesto. Tú no puedes decirle al ayuntamiento, págame, sino que es la persona, el incumbente, el titular, el encargado de ordenar que se pague. Pero también tenemos la ley 1004 sobre Cámara de Cuentas, que establece en su artículo 54 que los servidores públicos son responsables por los daños ocasionados a los ciudadanos. Pero también tenemos la ley 107-13, la ley que establece sobre la relación de la persona frente a la administración. A partir del artículo 57 establece el derecho a la buena administración que tiene el servidor público, así como también tenemos un sinnúmero de más leyes que establecen la responsabilidad, y también el Tribunal Constitucional en distintas jurisprudencias ha establecido, que incluso ha condenado al propio habeas 30, ha establecido que el funcionario público, en la medida que le ocasiona un daño a un ciudadano, compromete su responsabilidad civil y patrimonial. En ese sentido, tenemos un arsenal de leyes que es bueno que la población conozca para que exijan su derecho a raíz de esta nueva reforma que nosotros tenemos, donde el ser humano está imbuido y se concibe como el centro, la persona a la cual el servidor público debe abrirle las puertas, no atropellarlo como hacen algunas autoridades, así como también es importante por esta vía destacar y también recomendarle y enviar un mensaje que esta sentencia manda un precedente icónico, fundamental con respecto a lo que es a los actuales funcionarios que se vean en el mismo espejo, ya que la misma condena a ese servidor público, que es un servidor público, la persona que presta esos servicios, que tiene que estar imbuido de transparencia, de responsabilidad, de eficacia y sobre todo de brindar un servicio cercano a la gente, porque el servidor público, los cargos son pasajeros, la administración pasa y tú sigues como un ciudadano común. Precisamente en una de las intimaciones que nosotros le hacíamos al exalcalde, le decíamos que a partir del 24 de abril de ese año, él iba a ser un ciudadano común y corriente, que se condoliera de ese humilde servidor que lo único que hizo fue prestar un servicio con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que lo hizo bien. Ahí están las imágenes de las obras que incurrió en deuda a él para eso, ¿no? Sí, para sí, hacer esos trabajos en el ayuntamiento. Ciertamente, como todo maestro constructor, imagínate, y más en ese tiempo, incurrió en distintas deudas y hoy en día básicamente se encuentra postrado en una cama. Pero con relación dame detalle de eso, de la salud del señor. Entonces, el señor hoy día no se encuentra siquiera en una condición óptima de salud. No, porque ya una persona con 70 años que debido al trabajo, que el derecho a trabajo es un derecho fundamental, sí, al trabajo que realizó fue forzosamente, y él mismo tiene una condición especial que tiene que estar comprando medicamentos caros, y eso es por esa parte. También con relación a la aclaración, que más que eso quiero dejar esa parte establecida, sí, con relación a lo que es la deuda, sí, del ayuntamiento
y la deuda, en este caso personal, que es la que resta, es importante dejar claro y establecerle a la población que en el caso de la deuda principal, una vez el honorable alcalde, el licenciado José Ulises Rodríguez Guzmán, asumió los destinos de Santiago de los Caballeros como alcalde, inmediatamente nos convocó con la intención de saldar esa deuda principal con respecto al señor Francisco, lo cual fue saldado dicha deuda y con relación. ¿Cuánto se le pagó? ¿Cuánto se le pagó en esa deuda que se divide en dos? ¿Y por qué se divide en dos? ¿Cuánto recibió de pago el señor Francisco? Sí, él recibió el pago de la sentencia. Ajá, de los 2 millones de pesos. De los 2.426.000 pesos más los gastos. Y ahora lo que falta. Legal. Entonces, con respecto a ver, recibe la condena y el astrente es de unos 11.420.000, porque tú sabes que cada día que va corriendo va subiendo. Entonces, en ese momento nosotros hicimos lo que fue la liquidación de astrente a sabiendas de que la sentencia que impone el astrente no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ellos contaban con un plazo de 5 días para recurrir la sentencia. Sin embargo, él lo que hizo fue que recurrió la sentencia que liquide el astrente ante la Corte de Apelación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa sentencia ya que impone el astrente no puede ser interpretada. No, los jueces no pueden ponderarla en razón de que ya la misma es definitiva porque él no la recurrió. La que liquide el astrente, que es la última, lo único que hace es un simple cálculo administrativo de la que lo impuso, que es totalmente definitiva. Eso con relación a ese proceso. Pero en el caso de la demanda en levantamiento de embargo que interpuso el señor Abel, ya él anteriormente, hace unos meses, la había hecho y se la rechazaron. La misma demanda. Ahora volvió y la interpuso alegando que existe o que existió un acuerdo entre el señor Francisco con la actual administración. Pero ¿qué es lo que sucede? El artículo 1165 del Código Civil Dominicano es bastante claro. Tú no puedes beneficiarte ni pretender beneficiarte de los contratos o acuerdos de los cuales tú no has sido parte. En el caso de Abel, es un extraño en ese acuerdo, es un tercero, no tiene vela en ese entierro, por lo que no tiene calidad bajo ninguna circunstancia para él alegar dicho acuerdo, porque él no fue parte del mismo. Su condena es personal y patrimonial, que él debe responder de manera personal ante el incumplimiento, ante el desacato, ante la inejecución, ante la resistencia de una deuda que él tenía que pagar en virtud del principio de continuidad del Estado en el momento procesal oportuno. En ese momento dejó vencer los plazos y ya las condiciones del expediente, ya en el caso de él no hay esperanza. Y también es bueno aclarar que la acción que él acaba de interponer en levantamiento de embargo, existe ahí una incompetencia. ¿Por qué existe la incompetencia? Porque la ley 834 del 15 de julio de 1978 establece que cuando existe un recurso de apelación abierto, que en este caso lo está de parte de él, contra la sentencia que liquide el astrente, cualquier acción relacionada con dicho caso debe ser ante la Corte de Apelación. Sin embargo, él la interpone ante la presidencia de la Cámara Civil. Es decir, hasta primera instancia. Hay una notoria estuvo mal asesorado en ese sentido a nivel legal. Sí, desde el principio ha habido una mala asesoría en cuanto a ese sentido, porque también jurídicamente, en buen derecho, aplicando la justicia, no hay forma de que él pueda tener ganancia de causa en el proceso, porque primero, cada juez, a la hora de fallar un expediente, debe de abocarse a lo que es a examinar su propia competencia. Es decir, si yo tengo una competencia jurisdiccionalmente para yo poder conocer ese expediente, desde que la magistrada juez vea esa situación, inmediatamente se va a declarar incompetente. Eso es lo primero. Lo segundo es
que las decisiones de los referimientos son provisionales, no puede colindar con el fondo. Es decir, hay un recurso de apelación abierto que está apoderado de lo principal, en este caso para él, que es la sentencia que liquide la 30, que lo que hace es un simple cálculo, pero está apoderada de lo principal. Entonces, no puede un juez de los referimientos fallar una sentencia cuando ya está apoderada la corte de lo principal. Es decir, que si él quería interponer alguna opción, la jurisdicción legalmente competente era la presidencia de la Corte de Apelación de Santiago en atribuciones de juez de los referimientos, a los fines si él quería procurar algún tipo de medida provisional, pero sin embargo no lo hizo. Entonces, bajo esa tesitura, son muy pocas las probabilidades de que él pueda revocar ninguna de las sentencias, porque los plazos están totalmente vencidos y ya el expediente está en una condición que lo que le queda es cumplir las decisiones que adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y para aquellos que dicen, por ejemplo, que si esto es una retaliación política, ¿qué tú le pudieras decir? No, bajo ninguna circunstancia. Esto no se trata de una persecución política. Esto se trata de un caso estrictamente jurídico. Nosotros no nos inmiscuimos en ese tipo de asuntos. De hecho, le reconocemos en alguna parte de cuando fue alcalde la eficiencia que él mismo obtuvo. Nosotros somos personas objetivos. Pero en cuanto a lo que es el incumplimiento, al desacato, definitivamente ha habido una resistencia de parte de él. Vemos que la actual gestión ahora está más abierta en ese sentido, en el caso de Ulises Rodríguez, pero en el caso de totalmente, porque nada más no es mi sentencia, nada más no es mi caso. O sea, que usted quiere decir que hay varios casos más que va a correr el mismo curso. Sí, lo tiene. Ese día de la audiencia, José, de la audiencia de levantamiento de embargo, nada más no era mía, habían 2 más. Por eso es que en los medios de comunicación dice que son 3 embargos. Son 3 embargos. Entonces él está enfrentando incluso la soledad del poder. O sea, tú tienes un deber de actuar como servidor público con honradez, con transparencia, ser cercano a la gente, porque los cargos pasan y son pasajeros. Qué bueno que lo entiendan. Entonces, yo quiero enviarle un mensaje a los funcionarios en la actualidad, los funcionarios que están actualmente, de que se vean en ese espejo y que no sean prepotentes, no sean arrogantes, se vean en el espejo de ese exalcalde, ex candidato presidencial, es presidente de la Cámara de Diputados, donde se crean las leyes. Eso no puede ser posible. O sea, un legislador que incumple las leyes. Que incumple la ley. Entonces nosotros debemos romper con esa barrera, José, y crear una cultura de cumplimiento. Estamos en un estado social y democrático de derecho donde lo fundamental, lo principal es que el poder esté sometido, subordinado al derecho, que haya un cumplimiento real de las decisiones y que los ciudadanos tengan la confianza de poder ir a una institución y que el alcalde pueda recibirlo, ya sea un día o 2 a la semana, sí. Que la persona sienta en esa confianza que ahora mismo estamos viendo que hay un sinnúmero de sentencias, tanto del Tribunal Constitucional. Entonces nosotros tenemos que romper eso. Ya pasamos, ya hay un tránsito de un estado legal a un estado constitucional, rumbo a un estado convencional, que nosotros somos signatarios indiscutiblemente, sí. Que estamos en el deber de cumplir con la responsabilidad que nos otorga la ley y una persona más que fue elegido para que cumpla con la ley. Entonces, por eso nosotros nos sorprendemos como se ha hecho tan difícil que una persona pueda ceder ante un servidor público que mañana va a ser un ciudadano común, como lo está haciendo ahora mismo el propio exalcalde, que es una persona que ya ahora mismo no tenta ningún tipo de cargo
político y está haciendo su vida común y corriente. No, y sobre todo con el resultado que obtuvo en el pasado torneo electoral, que de haber tenido pues un apoyo, un respaldo mayor de la población dominicana, le habría quedado una cuota política que todavía eso le habría servido de coraza en esta sociedad, como suele pasar, pero sin embargo no ocurrió así. Y yo entiendo que el señor Abel Martínez, quien seguramente le van a enviar esta entrega, debe estar consciente de que todavía está a tiempo de resolverlo. Si él se propone pagarle, por ejemplo, la mitad o un porcentaje de estos 11 millones de pesos que le hacen falta, ¿ustedes entrarían con él en alguna especie de negociación? Nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros estamos abiertos totalmente al diálogo, a sentarnos en la mesa del diálogo. Estamos hablando de una persona, nuestro cliente, una persona bastante humilde, una persona que lo único que ha hecho es trabajar toda su vida arduamente para ahora retirarse con dignidad, vivir con dignidad, ya que trabajó y pasó tanto trabajo durante su juventud, y nosotros estamos totalmente abiertos a tener algún tipo de cercanía, porque esto no es un asunto, José, personal ni político. Nosotros no tenemos ningún tipo de acción ya de manera personal en contra de él. Sí, en contra de él, sino que es un asunto estrictamente jurídico, una reclamación, una exigencia de algo que nosotros entendemos, porque como tú podrás ver, podrás notar, nótese que básicamente el lucro cesante, sí, el agravio ocasionado durante ese tiempo que el señor Francisco obtuvo y dejó los beneficios que dejó de obtener por no honrársele ese pago, donde el exalcalde tenía toda la posibilidad, habida y por haber, de poder cumplir con dicha deuda. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, vemos que el interés, cuando existe la intención, grandes cosas se pueden lograr. Vemos como el actual alcalde Ulises está inmediatamente pero porque él sabía también que él podía correr hasta la misma suerte. Podía correr contra la misma suerte con relación a esa parte. Entonces, es un vivo ejemplo, es un paradigma a nosotros poder tomar, que los funcionarios se vean en ese ejemplo, para que actúen con decoro, con cercanía ante la ciudadanía, que lo eligen mediante un voto popular. Entonces tú debes de regresarle esa confianza que el ciudadano deposita en ti mediante un voto de manera directa, que está eligiéndote como su fiel representante ante la sociedad. Lo más mínimo es que tú seas una persona que sea cercana a la gente, y vemos ese distanciamiento de algunos funcionarios públicos que creen que están por encima del bien y el mal, lo cual no puede ser posible y no es natural con un Estado social y democrático de derecho que ha adoptado la República Dominicana a partir del 2010. Yo estoy conteste con esto, porque yo entiendo que el cumplimiento, y sobre todo en este caso de Abel Martínez, con la trayectoria que ha tenido como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, como figura de importancia en el Partido de la Liberación Dominicana, como alcalde. O sea, usted tuvo todo el chance del mundo para usted cumplir. Para usted cumplir ni siquiera con sus recursos propios, sino con los recursos del ayuntamiento, porque se trataba de trabajos que se le realizaron al ayuntamiento cuando estaba el señor Elías Cerulle, el señor Cerulle al frente del ayuntamiento. Sí, el señor Cerulle. Entonces el señor Cerulle. Y entonces, viendo esa realidad, entonces si ahora no puede alegar que es un abuso. Abuso es lo que se cometió con el señor, cuando el ayuntamiento lo puso a trabajar, no le pagó, y cuando a usted le correspondió hacer lo que tenía que hacer, no lo hizo. Entonces es difícil para usted no poder manejar su dinero, pero era mucho más difícil para alguien que vive del día a día tener que aguantarse a esperar las sentencias de un tribunal para que le resarcieran parte del daño causado por el incumplimiento. Entonces es allí donde nosotros tenemos que llegar, para que se entienda que no es un asunto personal, como usted dijo, que no es un asunto político,
y que usted pudo resolver eso siendo un hombre responsable. Solamente con eso usted hoy día no tendría sus cuentas embargadas ni tendría los otros procesos legales que vienen en curso también con el mismo fin, y a los que están ahora que sepan lo que les espera, porque no van a tener paz aquellos que se crean estar por encima del bien y del mal, y que el poder es pasajero, que todo esto que estamos viendo, por más poder que acumulen, de alguna u otra manera los plazos se cumplen. Y ahí viene la pelona, y dependiendo cómo usted se haya comportado, la vida misma lo va a tratar a usted y la sociedad también. Así que agradecemos a Mayobanex Peña por venir a explicar esta sentencia en contra de Abel Martínez, que le tranca el juego, pero se lo tranca por su incumplimiento. Gracias de verdad. Gracias a ti también, José. Agradezco profundamente esta invitación y sobre todo enfatizar esa parte en que el poder es pasajero y sobre todo también que nada es para siempre. Todos los plazos se cumplen. De esta manera nosotros ya finalmente le hacemos un llamado al señor Abel Martínez. Nosotros estamos abiertos al diálogo con relación a este asunto, porque no es nada totalmente, no es nada personal. Lo de nosotros es estrictamente legal. Nosotros no nos abocamos a los asuntos personales ni familiares de ninguna índole. Lo de nosotros es totalmente jurídico. Así es. Abel, toma chocolate y paga lo que debes. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.